Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es una gran alegría para mí poder compartir contigo este espacio devocional del día de hoy. Hoy nos corresponde meditar en Éxodo capítulo número 20, partiendo del versículo número 18 hasta el versículo número 26. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: a pesar de las dificultades, a pesar de las dificultades. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás atravesando dificultades? Cuando llegan esos momentos de crisis, esos momentos tan complicados, donde aparentemente comenzamos como a atravesar periodos de tiempos de oscuridad, donde aparentemente la luz de Dios no se encuentra y entonces caemos en la deriva, nos desesperamos y nos llenamos de ansiedad. ¿Cómo reacciona usted? ¿Reconoce a Dios allí, le da gracias a Dios porque a pesar del tiempo difícil Dios está contigo? ¿O de repente comienzas a desconfiar, a mantener una actitud de mucha incertidumbre y al final de cuentas te puedas llenar de miedo? Bueno, en este pasaje de la Escritura vamos a observar cómo el pueblo de Israel precisamente se llena de miedo, se llena de pánico y al final de cuentas le piden a Moisés que él sea el que haga la labor como de mediador entre ellos y Dios, ¿verdad? Y muchas veces también nosotros hacemos lo mismo, nos llenamos de miedo, quizás debido a nuestra culpa, debido a que quizás nos sentimos que no hemos hecho las cosas de la manera correcta y entonces ahí nos justificamos. Bueno, ¿qué podemos aprender de este precioso pasaje de la Escritura? Me gustaría compartir contigo por lo menos dos cosas que yo logro rescatar. Número uno, no permitas que tus temores te alejen de Dios. No permitas que tus temores te alejen de Dios. El versículo número 18 es un versículo muy hermoso y revela algo muy tremendo. Mira, ¿cómo dice? Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Una de las cosas que hace que nosotros nos apartemos de Dios es el miedo a Dios. ¿Sabe por qué a veces le tenemos miedo a Dios? Porque nos sentimos culpables, porque sentimos que no hemos hecho las cosas de la manera correcta y al final de cuentas nos vamos separando, ¿verdad?, de este Dios maravilloso que está buscando siempre el acercamiento con nosotros. Me encanta, ¿sabes qué? El versículo número 21 de esta escritura, porque dice lo siguiente: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y sabes, cuando yo leía esta parte final del versículo número 21, me llenaba yo de esperanza, me llenaba yo de alegría. ¿Sabes por qué? Porque este versículo a mí me está diciendo que Dios se encontraba en la oscuridad. Y sabe, cuando pasamos momentos de muchos problemas, de muchas circunstancias que no logramos comprender y pareciera ser que tenemos enfrente una gran oscuridad, muchas veces pensamos que Dios no está ahí. Pero sabes, cuando yo leo este versículo 21, yo logro entender que Dios está presente aún en los momentos más oscuros que podamos nosotros vivir en nuestra vida. ¡Wow! Eso a mí me llena de fe, me llena de esperanza y me encantaría que usted pudiera también percibir a Dios en medio de esos momentos de dificultad que puedas estar enfrentando. La segunda cosa que yo logro aprender es lo siguiente: no permitas que tus temores te impidan adorar a Dios de la manera correcta. No permitas que tus miedos, que tus temores te impidan poder adorar a Dios de la manera como Él nos lo está pidiendo. Fíjate cómo dice el versículo número 23. Dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. El Señor dice: yo no quiero que ustedes erijan ídolos de ningún tipo de material. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le gusta la idolatría. Dios es un Dios que Él respeta muy bien su identidad del Dios soberano, del Dios supremo, del Dios altísimo. Y la idolatría es algo que a Él no le agrada. Tenemos que entonces aprender a adorar a Dios de la manera correcta. ¿Sabe? Cuando nosotros nos dedicamos a pensar que a Dios le podemos hacer una especie de imagen o de ídolo, ¿verdad?
Muchas veces lo que queremos hacer en el fondo es sencillamente reducir a Dios a un pequeño ídolo, ¿verdad? Es decir, aquí está Dios y aquí se queda, ¿verdad? Y entonces usted se va lejos a hacer una vida diferente pensando que Dios está solamente en aquel lugar. Y es un gran engaño. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso, porque nuestro Dios es omnipresente, porque nuestro Dios Él sabe y conoce todas nuestras acciones. Al final de cuentas, Él es Dios. Entonces tenemos que aprender a adorarlo y no permitir que el miedo, que el temor, ¿verdad?, de alguna manera nos separe de poder adorar a nuestro Dios. Ahora, cuando lo logramos adorar de esa manera correcta, debemos esperar entonces la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos bendice. Me encanta la parte final del versículo número 24, porque dice de la siguiente manera, dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, dice, vendré a ti y te bendeciré. Sabes, cuando nosotros actuamos de la manera correcta, reconocemos a Dios aún en medio de la oscuridad, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, Dios promete que cuando le alabamos, que cuando le adoramos, Él entonces nos va a bendecir. Yo no sé si estás pasando en este momento por alguna dificultad, por algún problema, por alguna situación, no sé, en cuanto a tu salud, en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a quizás algún problema con alguno de tus hijos, quizás en tus finanzas. Pero aprendamos entonces a confiar en Dios, a adorarlo, aún en esos momentos de completa oscuridad. Hoy hemos aprendido entonces por lo menos dos cosas. Número uno, no permitas que tus miedos y temores te alejen de Dios. Número dos, no permitas que tus temores te impidan adorar a este Dios majestuoso. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.